Hola, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto, estoy muy contenta de poder estar nuevamente, de poder continuar con este desafío que tenemos, el de escudriñar la palabra del Señor, de estudiar acerca del libro a los Hebreos. ¿Ya? Es un maravilloso libro donde el escritor nos está enseñando la superioridad de Cristo. Por lo tanto, recordemos un poco que en los capítulos anteriores el autor nos hablaba que Jesús era superior a los profetas. Ya en el antiguo tiempo, Dios hablaba a través de los profetas, habló de muchas maneras, dice, pero hoy en estos postreros tiempos, Dios está hablando a través del Hijo. Y a través del Hijo nosotros podemos ver claramente la misericordia y el amor de Dios a favor de nosotros. También en el capítulo anterior vimos que el escritor a sus destinatarios le decía que Jesús también era superior a los ángeles. Los ángeles eran seres celestiales y eran estimados en gran manera porque a través de ellos también fue entregada la ley de Jehová. Por lo tanto, el autor también nos muestra las diferencias entre Jesús y los ángeles. Por lo tanto, quedamos en que los ángeles eran servidores, si bien son ministros, son ministradores para nosotros, pero Jesús directamente es el Hijo de Dios. Es el que se sienta en el trono y los ángeles son los que sirven. Por lo tanto, mayor gloria tiene el que se sienta en el trono. Y en este capítulo vamos a ver cómo el escritor nos enseña que Jesús también es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Si hay un personaje en la historia, si hay un personaje importante en la historia de Israel, del pueblo de Israel, ese es Moisés. Nosotros conocemos la historia de Moisés, lo que pasó, dónde se crió, cómo nació, todo su proceso, y vemos que fue un hombre fiel a Dios. Moisés alcanza tal estatura que muchos judíos lo consideraban incluso superior al padre de la fe, o sea, a Abraham. Moisés llegó a tal consideración en vista de una vida dedicada y consagrada a Dios. Muchas de las mejores historias de Israel lo tienen a él considerado como el personaje principal en ella. Y cómo no, si es un hombre para imitar su fidelidad, su devoción, su consagración a Dios, es de imitar, es digno de imitar. Pero como vemos en el versículo 2 de este capítulo, el autor no intenta desmentir los atributos de Moisés y lo considera fiel. Moisés mostró una fidelidad increíble durante todo su ministerio, pero Jesús mostró una fidelidad perfecta sobrepasando la de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue fiel al servicio de Dios. Jesús tuvo una fidelidad perfecta. ¿Por qué? Porque su fidelidad no solo fue para con Él o para con el Padre, sino también para nosotros. Que gracias a esa fidelidad nosotros alcanzamos salvación. Quizás no siendo, tenemos como esta palabra pegada en nosotros, no siendo merecedores, pero aún así Dios se mantuvo fiel. Entonces Jesús se mantuvo fiel a ese compromiso de salvar o de redimir a un pueblo que estaba perdido. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Con este se refiere a Jesucristo. Moisés recibió mucha gloria de Dios. ¿Ya? Dios lo respaldó en muchas ocasiones. Ejemplo de estas glorias o de estos respaldos de Dios que obtuvo Moisés, lo vemos en que cuando su rostro resplandecía después de pasar tiempo con Dios. Éxodo 34, los versículos 29 al 35. Habla que cuando cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y volvía al templo, su piel resplandecía. Y esto era una forma en que Dios
respaldaba que él era un hijo fiel, que era un hombre dedicado a su servicio. En otra ocasión también Dios respaldó a Moisés frente a Aarón y a María. Estos murmuraron en contra de Moisés cuando tomó por esposa a una mujer cusita, murmuraron contra él, y Dios los respaldó de manera en que María en un minuto para otro estaba llena de lepra. ¿Ya? Y a través de esto Dios en cierta manera castigó de alguna manera lo que ellos murmuraban en contra de su siervo, que en este caso era Moisés. Y en una tercera ocasión, en un tercer ejemplo, donde Dios respalda grandemente a Moisés de tal manera que sus enemigos, en este caso la casa de Coré, en este caso cuando ellos quisieron usurpar o hablaron en contra de Aarón, diciendo que acaso eran solamente a través de ellos hablaba Dios, acaso los otros no estaban capacitados para guiar el pueblo y cosas así, y Dios también lo respalda de una manera increíble, mostrando haciendo que la tierra abra su boca y los tragara. Y la palabra del Señor dice que ellos bajaron o descendieron vivos al Seol. Entonces, de estas formas Dios respaldaba y le daba grande honra a Moisés como su siervo. Pero Jesús, dice, recibió mayor gloria del Padre, por ejemplo, en su bautismo. El Espíritu de Dios que descendió como paloma vino sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el Espíritu mismo de Dios hablando de Jesús como su Hijo, como el heredero. Si podemos meditar y pensar que Dios es el hacedor del universo, de las galaxias, de todo lo que vemos, de todo lo que hay, y su propio Espíritu hablando a Jesús, yo creo que no hay mayor honra que ser parte de la familia de Dios. Y en este caso Jesús era su Hijo, y Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otra ocasión también vemos cuando Dios en la transfiguración, estando el mismo Moisés y estando Elías en medio de Jesús o al lado de Jesús, Dios mismo vuelve nuevamente a decir estas palabras: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué mayor honra, qué mayor respaldo, qué mayor exaltación que este es mi Hijo amado? Y un hijo que hace, hereda. Un hijo que tiene, es dueño. El hijo que es, tiene los mismos atributos en este caso que Dios. El escritor a los Hebreos, también en el capítulo 11, donde habla de la fe de muchos o de los héroes de la fe que llamamos nosotros, se refiere también a la fe de Moisés. Nos habla de esa fe que él tuvo desde siempre y que todo judío conocía. Fe por la cual el escritor recalca su fidelidad. Las evidencias del autor a lo menos deben ser convincentes para explicar el argumento sobre la superioridad de Cristo. Y así lo hace, llamándonos a considerar una vez más a este Jesús en el primer versículo del capítulo 3. Jesús es apóstol de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Y para graficarlo, lo vemos, qué mejor que el escritor lo grafica en ejemplo de una casa. Dice: Jesús es el Hijo en su casa. Moisés es solo el siervo en ella. Ambos son fieles, pero lo son de distinta posición. Uno es el Hijo, el dueño, el hacedor, y el otro es el servidor. Es solo siervo en ella. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Moisés era un miembro de la familia de Dios, pero Jesús es el creador de la casa, digno de mayor gloria. Y todo esto el escritor lo estaba graficando para que tanto los destinatarios de su carta en aquel entonces como nosotros podamos considerar que esta es una palabra clave en toda esta carta, considerar que
Jesús es superior a muchas cosas, a muchas instituciones de aquel entonces, a la misma religión. Por lo tanto, en esta hora estamos viendo los pequeños detalles, y en este caso de Moisés, que Jesús era superior a Moisés. Y Moisés, para los judíos, como decíamos hace un ratito, era el personaje principal o más importante para ellos. Por lo tanto, aquí, de esta, como les digo yo, de forma sutil, el escritor está mostrándoles que si bien Moisés fue un hombre fiel, obediente, dedicado a Dios, pero Jesús es superior a él. No le quita atributos a Moisés, pero sí exalta a Jesús. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Moisés hizo la casa por mandato de Dios. Él solo recibió el diseño y en su fidelidad nada cambió. Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Hablemos del diseño de la casa. Tal diseño en el Antiguo Testamento es referido al tabernáculo y al templo de Dios, o sea, al templo de Israel. En esto fue fiel Moisés y la hizo tal cual como Dios se lo mostró. Y hoy la casa somos nosotros, en donde Él construye lo suyo. O sea, Jesucristo construye en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que Él desea. A eso nosotros le llamamos participante del llamamiento celestial. La casa somos nosotros. ¿Ya? En el antiguo tiempo Moisés hizo la casa a través del modelo que Dios le dio, y hoy la casa somos nosotros, el pueblo de Dios. Si permanecemos o si nos retenemos firmes, si somos fieles hasta el final. El escritor a los hebreos estaba animando a aquellos que se sentían con ganas de volver atrás, ayudándoles a retenerse firmes de la manera o explicándoles los beneficios de seguir perseverando. Lo mismo aplica hoy día para cada uno de nosotros. El verdadero compromiso con Jesús se demuestra a largo plazo y no en un estallido inicial donde muchas veces decimos, has dejado tu primer amor. O sea, cuando partimos esto del servicio de Dios, del Evangelio, de creer en Jesucristo, partimos con todas las pilas puestas, ¿cierto? Así como el que parte una carrera a toda velocidad y a medida que camina, se cansa. Pero el que sabe correr, a lo mejor parte más despacito, pero llega a la meta. Es lo mismo, nosotros debemos confiar en aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, nuestra fidelidad no debe ser solo por el principio, sino que hasta que terminemos la carrera. Esto es hasta el fin de la carrera y no solo por un tiempo. Entonces, el escritor nos dice que nos mantengamos firmes al lado de aquel que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles y que ahora nos está diciendo que también es superior a Moisés. ¿Ya? Entonces, a modo de pequeño resumen de este estudio, porque vimos que de la manera como el autor graficaba las formas en que Jesús es superior a Moisés. Entonces, Jesús es superior a Moisés porque Él es el hijo de la casa. Y en palabras de Dios, el hijo amado en quien tiene complacencia. Mientras que Moisés es solo el siervo de Dios. Fiel, pero siervo de Dios. Y además Jesús es superior a Moisés porque Él hizo todas las cosas. Entonces nosotros nos quedamos ahora con esto. Que Jesús es superior. Que Jesús es el dueño de casa. Él es el hijo de la casa y que Jesús es quien hizo todas las cosas. Como veíamos en los capítulos anteriores también, por Él se sustenta toda la tierra. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima semana. Un gran abrazo. Señor mi Dios, al contemplar
estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es una tremenda bendición de parte de Dios de poder reanudar nuevamente este diálogo escritural con cada uno de ustedes.
cuando el Señor nos permite hacer esto, no es un trabajo, sino que es un profundo gozo, una profunda satisfacción el poder hablar de las cosas del Señor. En el día de hoy vamos a seguir respaldando a nuestra hermana Ada con lo que nos está enseñando en el libro a los Hebreos acerca de la superioridad de Cristo, en este pasaje que es tremendamente hermoso y que está en Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 4 al 11, y que yo lo he llamado en el sentir de Cristo. No tiene ninguna importancia, podría haber tenido cualquier otro título, pero yo lo llamé en el sentir de Cristo. Así es la cosa. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Punto aparte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua de allá, de acá, de aquí, de todos los lados, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un pasaje tremendo de la Escritura. Son todas tremendas, pero este es un poquito más tremendo. Somos llamados a sentir cada uno de nosotros como Cristo sintió. Se nos habla de padecer los padecimientos de Cristo, pero aquí el apóstol Pablo nos llama a sentir lo que Cristo sintió o sentía. Este debe estar de acuerdo en cada uno de nosotros, los creyentes. ¿En qué consiste este sentir? Pasaremos, con la ayuda de Dios, a explicarlo. Primero, la palabra existe, y la estoy colocando aquí, aunque no es muy común, se llama el abajamiento de Cristo. Cristo se tiró para abajo. Algo muy controversial, porque nosotros estamos acostumbrados a tirar para arriba, a querer tirar, a hacer lo número uno, a estar mejor que todos los demás. Sin embargo, Cristo se tiró, por así decirlo, abajo, por usted, por mí, por nosotros. Nuestras sociedades siempre nos han incentivado y nos incentiva a ir por más. Cristo nos enseña a ir por menos, porque con este sentir agradaremos a Dios. Como bien sabemos, Cristo está en igualdad con Dios y en semejanza a Él. En ellos no hay distingos. Ahora, estando en esa condición de Dios, estando en esa condición de soberano, estando en esa condición de dueño del universo, Él se despoja a sí mismo, no lo despojan. Él se despoja a sí mismo de todo aquello que le era común y corriente cada día, si es que Dios tiene días, no los tiene, pero eterno. ¿De qué se despoja? De su divinidad. Este despojo de divinidad no significa que dejó de ser Dios, sino que como que la puso a un lado. Es como la ropa en el ropero. Es suya, la guardó ahí, la ropa de invierno, mientras el verano era. Pero, llegado el invierno, nuevamente se colocó la ropa. Jesucristo, cuando se cambió la ropa, se hizo hombre, y cuando resucitó, tomó la ropa y volvió a ser Dios. Ese es más o menos el ejemplo que se me ocurrió para graficar todo aquello. Él se despoja de todo esto. Y cuando se despoja, Él
toma forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Por qué no tomó otra condición, digo yo? Era tan importante de llegar tan abajo. ¿Por qué no tomó forma del hijo de un rey? O de un noble, o de alguien con cierta riqueza, etcétera, 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 etcétera. No. Él cuando escogió a una virgen de Israel, escogió a un hombre, un carpintero, maderero, ¿no es cierto?, como era José su padre, y sin embargo, ahí él se enquistó en este mundo para darnos a conocer no a un Dios grande, sino que como Dios, tomando una pequeña forma, puede llegar a manifestarse lo grande que Él es. Él se despoja a sí mismo y se hace semejante a los hombres. Ahora, estando en esa condición, Él va más allá. Se humilla a sí mismo. Si alguna vez usted pensó que lo había humillado Herodes, se equivocó. Si usted piensa que lo humillaron los judíos, también se equivocó. Si usted piensa que el diablo estaba detrás de todo esto, también se equivoca. Porque él se humilló voluntariamente a sí mismo. Además, dice la Escritura, se hizo obediente. La hermana Ada nos va a enseñar algo muy especial dentro de los hebreos. Dice que él aprendió obediencia. No es porque fuera desobediente, sino que porque esta obediencia que se debe de dar entre nosotros, él fue un ejemplo de obediencia a su padre, de obediencia a su madre, de obediencia a todos aquellos que debía darle obediencia. Cristo se las dio. ¿Por qué? Porque se hizo obediente y porque aprendió la obediencia. Ahora, esta obediencia lo lleva a que en él se cumplan decretos y sentencias judiciales que estaban en este mundo, pero que no eran parte de lo de él. Esa obediencia lo llevó a la muerte y a la muerte de cruz, reitera Pablo aquí en el libro de los Colosenses. ¿Por qué? Porque la cruz era el flagelo o la pena capital más vergonzosa que existía en el Imperio Romano. Los romanos cortaban cabeza también. Los romanos también, si hubieran tenido fusiles, habrían fusilado. Pero ¿sabe qué? Cuando colgaban a alguien, cuando a alguien lo hacían partícipe de una cruz, ese era el estado de humillación, el estado de decirle al delincuente: aquí está el Imperio Romano tomando justicia, de tal manera que ese condenado a muerte no moría ipso facto, no moría al instante, sino que tenía un largo padecimiento hasta llegar, incluso en un momento determinado, era tal el sufrimiento que se anhelaba la muerte para no sufrir más. Sin embargo, Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La más vergonzosa muerte para los delincuentes criminales. Dios sabía esto, ¿eh? Pero cuando todo está concretado, Dios no puede permanecer impávido. No puede permanecer cuando usted hace algo extraordinario. Dios no puede permanecer impávido. No es que le pague, no es que nos pague, sino que Él procura una bendición para cada uno de nosotros. Voy a contar un ejemplo muy cercano. Este ejemplo es el siguiente. Una vez un hombre de Dios estaba orando. Y como toda oración hay una parte donde
donde están las peticiones? Y este hombre le dijo a Dios: Señor, antes que me respondas a mí, por favor, responde las oraciones, las necesidades, las peticiones de otros. Era un hombre común y corriente. No era ningún dechado de bienes o de felicidad o algo por el estilo, que se pudiera dar el lujo de poder esperar al Señor. No, estaba en necesidad. Y sin embargo le dijo a Dios: Dios, contéstale la oración a los otros antes que a mí. No me recuerdo haberlo leído esto en la Escritura. Un ejemplo similar. Pero no tengo ninguna duda de que cuando Dios escuchó esto, ese hombre fue objeto preferente de su bendición. No me cansaré de bendecirte, le dijo. Voy a estar contigo todos los días. Todos mis pensamientos para ti son pensamientos de bien. Dios no se queda quieto. Y cuando ve a su hijo que es capaz de tomar una posición que a lo mejor podía haberse solucionado de cualquier otra manera, no lo sé, estoy especulando, pero que sin embargo toma esa condición, el rey de todos los reyes, el hijo de Dios, el Dios mismo, el que estuvo con él desde el principio, estaba como un simple carpintero de Belén, y ese simple carpintero murió por nosotros, por usted y por mí, allí en la cruz del Calvario. Dios no podía quedarse quieto. Él lo exalta. Y en esta segunda parte está la exaltación de Cristo. ¿Hasta dónde lo exalta? Lo exalta, dice la palabra, hasta lo sumo. O sea, más arriba no hay. Él lo exalta hasta lo sumo, porque Él es así con todos nosotros. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para habitar por siempre en la eternidad de Dios? ¿Por qué usted y yo somos exaltados de esa manera? Porque Dios es bueno. Porque para siempre son sus misericordias. Porque Él se complace en bendecirlo a usted y en bendecirme a mí. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, hay nombres bonitos, el nombre de su polola, el nombre de su mamá, el nombre de su papá, de su tío, no sé, hay nombres muy bonitos. Pero el nombre de Cristo es por sobre, arriba de todos esos nombres, para que su nombre sea por sobre todos los nombres. Y le dio un nombre, y ese nombre es Señor. ¿Para qué? Para que se doble, para que le dé pleitesía, para que lo reconozca toda rodilla, creyente o no creyente. Toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Eso que aconteció hace 2000 años, hoy, 2000 años después, todavía es real. Hasta el ateo que dice no creer en Dios, recurre a Dios, se acuerda de Dios, lo relaciona, lo afirma. A mí me da un gusto tremendo cuando alguien en la religión está diciendo cualquier cosa, cualquier situación, y de repente dice, bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien. Gracias a Dios. No fue gracias a la habilidad futbolística, deportiva, actoral, de cantante o de instrumentista, sino que es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo personifica a ese Dios. A Dios nadie le conoció jamás. Todo aquel que diga que conoce a Dios es un mentiroso. Cristo, de acuerdo al Evangelio de Juan,
en el capítulo 1, Cristo dio a conocer al que no era conocido. Israel no conoció a Dios. Lo tuvo como Dios, pero no lo conoció en la extensión, en la capacidad que nosotros hoy, a través de Cristo, nuestro Señor, podemos conocerlo. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Años atrás un predicador decía lo siguiente: las rodillas de Hitler se van a doblar y su lengua va a decirle a Jesucristo, Señor, aunque se va a ir al mismísimo infierno por no haber creído en él. O Stalin, o cualquier hombre que en un momento determinado en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, no haya creído en el Señor, todas sus rodillas se van a doblar y toda lengua va a confesar y va a decir, chuta, tú eres el Señor. Dios lo colocó en un lugar extraordinario donde nadie, repito, nadie le puede hacer sombra alguno. Cuando Dios ve el abajamiento de su Hijo, Él no te pida un instante en exaltarlo como todos hoy día nosotros le conocemos. Ahora bien, este sentir glorioso, maravilloso, que tanto nos ha bendecido, es el mismo sentir que usted, que yo, que todos nosotros debemos tener. Por eso que la Escritura dice, consideren superiores a los otros sobre ustedes mismos. Así que cuando usted comience ahora a vivir su vida, acuérdese que está llamado a tener este mismo sentir de Cristo. Jesús está encargado de reproducirlo. Está encargado de gozarlo como Él también pudo decirnos a nosotros, me he abajado. Que el Señor les bendiga. Gracias.